Vamos a ver el hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo es aumento en la secreción de aldosterona y puede ser primario o secundario. En el primario es o por hiperplasia bilateral de la glándula suprarrenal, sería específicamente de la zona glomerulosa, y está aldosterona, o sea, un tumor en la zona glomerulosa, y sería generalmente unilateral, y esta es la enfermedad de Crohn. Hay otro porcentaje pequeño que es cuando la persona toma mucho licor negro, porque el licor tiene el ácido gliceretínico, y el ácido gliceretínico en la zona glomerulosa, en la zona fasciculata de las glándulas suprarrenales, bloquea la conversión de cortisol a cortisona, o se está bloqueando la enzima 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, y entonces hay mucho cortisol. Y sí, cortisol principalmente es un glucocorticoide, pero también tiene actividad de mineralocorticoide, y si tenemos mucho cortisol, entonces vamos a tener mucha actividad de mineralocorticoide y va a actuar como si fuera la aldosterona. En causas secundarias va a ser por el tercer espacio, o sea, un paciente con cirrosis o síndrome nefrótico o falla cardíaca. En estos casos hay aumento, bueno, falla cardíaca es por aumento de la presión intracapilar, hidrostática intracapilar, pero en cirrosis y en síndrome nefrótico es por disminución en la presión oncótica intracapilar, y entonces esto promueve la filtración y hay edema, o sea, el líquido se está saliendo hacia el tejido, pero entonces está disminuyendo el volumen vascular y disminuye la sangre que le llega a riñón, al aparato yuxtaglomerular, y entonces se libera el eje renina, angiotensina, aldosterona, y por eso el aumento en la aldosterona. Pero aunque haya reabsorción de sodio y agua y así, sí, y el volumen vascular aumentaría en ese momento, pero se vuelve a filtrar porque la presión oncótica está disminuida y entonces se filtra al tercer espacio, al espacio intersticial, y por eso da edema. Entonces, aunque el paciente tenga volumen de sangre, de líquido aumentado, el volumen intravascular está disminuido y por eso está el eje de renina, angiotensina, aldosterona todo el tiempo activo. Entonces, lo que va a hacer la aldosterona, en cualquiera de los dos casos, va a ser reabsorber sodio y agua y tirar potasio e hidrógeno. Entonces, el paciente va a tener alcalosis metabólica y hipocalemia. Entonces, y por tener hipocalemia se puede presentar como una diabetes insípida. Entonces, aparte va a tener polidipsia y diuresis. La diferencia entre el aldosteronismo primario y el secundario es que en el primario el problema es que la glándula está secretando aldosterona, y en el segundo es que no le está llegando sangre al aparato yuxtaglomerular. Entonces aquí sí hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, o sea, aquí la renina está elevada, y en este no, en este nada más la aldosterona está siendo secretada, y por estar secretando la aldosterona hay una retroalimentación negativa que inhibe a la secreción de renina. Entonces aquí la renina está disminuida. Entonces la razón aldosterona-renina en esta va a estar elevada, va a ser mayor de 20:1, y en esta pues va a estar normal. La renina y la aldosterona ambas están elevadas. Bien, esta va a ser la prueba inicial que vamos a tomar. Luego, de diferencia, va a ser el paciente con hiperaldosteronismo primario, sí va a tener el aumento en el sodio, y en el secundario generalmente no. En este no hay cambio en el sodio, y en este puede estar elevado. La razón por la que el sodio no se eleva es por el escape de la aldosterona. El escape de la aldosterona es cuando reabsorbemos sodio y agua, que aumenta, o en teoría que aumenta el volumen vascular. Hay un aumento del péptido natriurético atrial que lleva a natriuresis, porque hace vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola aferente en el glomérulo, y esto lleva a la filtración. También no se sabe por qué en el escape de la aldosterona hay disminución de la hormona antidiurética, y eso lleva a disminución, a aumento de la natriuresis. Pero bueno, entonces en la secundaria no hay hipernatremia, y en la primaria se puede ver. Ambos van a tener alcalosis metabólica, ambos van a tener bajo el potasio.
este va a ser el único que tenga hipertensión, pues va a tener sodio elevado, y aquí sí, pues se va a ver bien el efecto de la aldosterona, que es reabsorber sodio y agua, y le va a dar hipertensión porque el volumen vascular va a estar aumentado. Pero en esta no, o sea, el volumen vascular aumenta en el momento, pero luego vuelve a disminuir porque el tercer espacio está jalando el edema, aquí sería la disminución de la presión oncótica, en cirrosis o síndrome nefrótico, y entonces el volumen vascular está disminuido siempre. Entonces en esta hay hipertensión y en esta no. Y en esta va a haber edema, a diferencia de la primaria. Entonces aquí hay hipertensión y aquí hay edema. El paciente se puede presentar generalmente antes de los 30 años o después de los 60 años con hipertensión resistente a tratamiento. O sea, diagnostican al paciente con hipertensión, le dieron los tratamientos, viene en 2 meses, no está controlado, le dan modificaciones en el tratamiento y así como 3 veces. Y entonces pensamos en hipertensión resistente, y entre las cosas que vamos a pensar va a ser un hiperaldosteronismo. Entonces, diferencia entre hiperaldosteronismo primario y secundario es: el primario es por secreción de aldosterona directamente de la glándula, y el secundario es porque el volumen intravascular está disminuido. La renina va a estar aumentada en el secundario y disminuida en la primaria. Entonces la razón aldosterona renina va a estar aumentada en el primario y disminuida en la secundaria. Los dos van a tener alcalosis metabólica, los dos van a tener bajo potasio. El sodio solo puede estar aumentado en la primaria, en la secundaria va a estar normal. Hipertensión solo se ve en el primario y no en el secundario, y edema solo se ve en el secundario y no en el primario. Entonces son 4 las diferencias: es el sodio, la hipertensión, el edema y la razón de renina aldosterona. El diagnóstico se va a hacer así, viendo la razón de renina a aldosterona, que sea mayor a 20:1. Esto sería un hiperaldosteronismo primario. También si hacemos muestra de sangre en la vena o en las venas que drenan a las glándulas adrenales y vemos que es mayor a 15 nanogramos por litro, esto ya es hiperaldosteronismo. Si lo vemos nada más en uno de los drenajes, o sea, en una de las venas que drenan a una glándula adrenal, va a ser un hiperaldosteronismo, digamos, unilateral, o sea, pensaremos más en el tumor de Kohn. Pero si vemos el aumento en la aldosterona en los dos drenajes venosos de las glándulas adrenales, entonces pensamos en hiperplasia bilateral de las glándulas adrenales. Por esto siempre hay que hacer primero la prueba de sangre antes de remover o antes de hacer la cirugía, porque el tratamiento para el tumor es la resección, que puede ser laparoscópica, pero es la resección. Y para la hiperplasia bilateral damos espironolactona, eplerenona o amilorida. Entonces tenemos que saber si es una hiperplasia adrenal o bilateral, o si es un tumor. ¿Cómo lo vamos a saber? Tomando la muestra de los dos drenajes venosos, y si vemos aumento en la aldosterona nada más en uno, es tumor. Si vemos aumento en la aldosterona en los dos, entonces es hiperplasia adrenal bilateral. Eplerenona y espironolactona son antagonistas del receptor de aldosterona. Eplerenona se prefiere porque espironolactona puede causar ginecomastia. Y amilorida también es antagonista del efecto de aldosterona, aunque no de los receptores, sino de los canales de sodio epiteliales que son inducidos por la aldosterona. Pero amilorida tiene menos eficacia que eplerenona o espironolactona. Y si es un tumor, podemos hacer una tomografía computarizada para localizar específicamente en dónde está el tumor. Pero entonces, de diagnósticos, primero vemos cómo está la relación de renina-aldosterona. Hacemos la prueba de supresión, que es: le damos al paciente o infusión salina normal o fludrocortisona, porque tiene actividad mineralocorticoide, muchísima actividad de mineralocorticoide este esteroide, o le damos tabletas de sal. Si le damos tabletas de sal o cualquiera de estos, tenemos que, o sea, lo normal es que se inhiba el eje de renina-angiotensina-aldosterona. Si el paciente tiene hiperaldosteronismo, no se va a inhibir el eje de renina-angiotensina-aldosterona. En el primario, porque no es problema del eje de renina-angiotensina-aldosterona, o sea, la glándula adrenal no le está haciendo caso al eje, protagóricamente hablando, porque nada más es o por hiperplasia de la glándula adrenal o por tumor que está secretando aldosterona, y aún así la renina está baja. Entonces, aun aunque demos esto, pues la renina va a seguir baja y la aldosterona va a seguir elevada, no va a responder la glándula.
Y en el secundario es porque, aunque estamos dando infusión salina normal, entonces le estamos dando volumen vascular, de todos modos se sigue saliendo el volumen vascular, haciendo edema y así entonces no funciona, aun aunque demos fluorocortisona, que es actividad mineralocorticoide, pues el aparato yuxtaglomerular va a seguir secretando renina porque no le está llegando sangre. O sea, el problema es que no le está llegando sangre, no que no haya o que haya poca actividad mineralocorticoide. No, aquí hay mucha actividad mineralocorticoide porque no le está llegando sangre al aparato yuxtaglomerular. Entonces, si no hay supresión, o sea, si no hay disminución en la aldosterona, se confirma el diagnóstico de hiperaldosteronismo. También si al paciente ya le hicimos, bueno, o sea, primero vamos a ver esto y luego hacemos la prueba de la sangre venosa de las glándulas suprarrenales y vemos si fue nada más en una donde está el aumento de la aldosterona o en ambas. Y ya con eso nos guiamos con el diagnóstico. Hay otras causas de hiperaldosteronismo, así como es el ácido gliceritínico que bloquea la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa de cortisol a cortisona. Bueno, ahí el diagnóstico va a ser ver que hay mucho cortisol con respecto a cortisona. Pero hay otras enfermedades congénitas que pueden producir hiperaldosteronismo. Este es síndrome de Gitelman. En el síndrome de Gitelman es como si el paciente todo el tiempo estuviera en tiacidas, o sea, los canales de calcio y de cloro, que son los que bloquean la tiacida, no se van a mover de la membrana de las células, entonces todo el tiempo están ahí y entonces todo el tiempo es como si el paciente estuviera en las tiacidas y se está bloqueando o como si se bloqueara los canales y entonces el paciente se va a presentar como si estuviera en tiacidas, o sea, bajo potasio, bajo sodio y bueno, si es una tiacida, igual el calcio lo tiene elevado. Pero como tiene bajo potasio, bajo sodio y como todo el tiempo está en diuresis, entonces se activa el eje de renina, angiotensina, aldosterona y por eso la aldosterona va a estar aumentada. Pero en este caso sí va a haber hiperaldosteronismo, pero el sodio va a estar bajo en comparación del primario, en donde puede estar elevado, o en el otro donde está normal. Aquí el sodio va a estar bajo. Y sí, el potasio va a estar disminuido como cualquier hiperaldosteronismo. Aquí, bueno, la causa es doble, el hiperaldosteronismo, y que per se está tirando. Y bueno, generalmente sería por lo del hiperaldosteronismo, pero bueno, esto se ve en pacientes más o menos congénitos o si no tempranos pediátricos, y el tratamiento es dar así espironolactona para por el efecto de la aldosterona, o sea, para disminuir el hiperaldosteronismo, y se dan AINES para disminuir la pérdida de potasio. Hay otro síndrome que es el de Bartel, que el de Bartel es como si el paciente todo el tiempo estuviera en furosemida, bueno, en diuréticos de asa, y es más o menos lo mismo, con hipocalemia, hiponatremia, y el efecto de la diuresis hace renina, angiotensina, aldosterona, y por eso el paciente tiene aldosteronismo, y otra vez el tratamiento es el mismo. AINES para disminuir la pérdida de potasio bueno, el AINE disminuye la pérdida de potasio porque los AINES inhiben a las prostaglandinas y las prostaglandinas hacen vasodilatación de la arteriola aferente del glomérulo. Entonces, si no hacemos vasodilatación de la arteriola aferente, no hay filtración. Entonces, bueno, por eso los AINES, y igual se da espironolactona para disminuir el hiperaldosteronismo que tenga el paciente. Ya estos son unos defectos congénitos de la nefrona. Hay otros, pero esto ya lo vimos en la sección de renal, que es como el síndrome de Little o síndrome de Fanconi, pero esos ya son temas de renal. Aquí estábamos viendo los que se asocian con hiperaldosteronismo.